¿sí? Que Dios les bendiga nuevamente. Pues estamos muy contentos de poder regresar a nuestras reuniones presenciales. Bueno, yo estoy contento, no sé ustedes. Eh, yo soy uno que sí me hacía falta, fíjense. O sea, sí me hacía falta cantar, me hacía falta reunirme, no sé, como que esto está muy ligado a la iglesia, ¿no? Es cierto que no es la única forma, pero es una forma muy especial y que está establecida en su palabra, ¿no? Que debemos congregarnos, debemos reunirnos para alabar al Señor colectivamente. Y pues es un privilegio poder, en medio de tanta incertidumbre, podríamos decir, volver a reunirnos. Y pues gracias a ustedes por tomarse el tiempo y venir hoy. Vamos hoy a estudiar, a retomar, estamos hoy retomando la serie del Sermón del Monte, ¿sí? Con el tema, bueno, el tema de la serie es el reino de Dios, ¿sí? Y pues yo creo que ya ustedes ya tienen un panorama por lo que vimos aquí de manera presencial también antes de cerrar, esta segunda vez que cerramos, ya un inicio, ¿no? De un panorama claro del inicio del escenario del Sermón del Monte, cómo Jesús lo está planteando. Y hoy vamos a ver algo acerca de el cristiano y los juramentos, ¿sí? El cristiano y los juramentos. Y yo les voy a pedir que vayan ahí a Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 33 al 37. Cuando lo tengan ahí me hacen la señal. Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 33 al 37. Pero bueno, ¿lo tienen? Jesús y los juramentos, 33 al 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Sí? Ahí quédense de pie y oramos. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por este tiempo, Señor, que nos permites para estudiar tu palabra. Muchas gracias, Señor, por el pueblo hoy presente. Queremos pedirte, Señor, que tú nos edifiques a través de tu palabra en esta mañana, Señor. Ayúdanos a entenderla y ayúdanos, por favor, Señor, a llevarla más allá de estas cuatro paredes, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Bien. Jesús y los juramentos, el cristiano y los juramentos. Fíjense que cuando estudiamos este pasaje, quizás muchas veces podríamos decir que, que este es uno de los pasajes con menos importancia del Sermón del Monte. Sin embargo, aquí más que hablar de los juramentos, Jesús aborda un tema crucial y les voy a decir, polémico en la vida del pueblo. De tal manera que nosotros leemos aquí Jesús y los juramentos y en un momento pues planteamos el cristiano y los juramentos, pero realmente de lo que Jesús está hablando aquí en el fondo del pasaje es de la mentira. ¿Sí? O sea, es del mentir. Y fíjense ustedes que estaba estudiando yo ahí un poco el pasaje y dice que en un momento los fariseos se habían vuelto, que hay un adjetivo para describirlos, mitómanos. Fíjense ustedes.
sea, no solo mentían, disfrutaban mentir. Disfrutaban mentir, ¿sí? Entonces, de hecho, ahorita me estaba dando cuenta de Wanda. Bienvenida, Wanda, y su esposo. Que Dios les bendiga y así todo, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al punto. La mentira, y fíjense que hay mucho que hablar sobre esto, pero quiero que lo estudiemos juntos. Cuando Jesús en el versículo 17, si ustedes regresan ahí en el mismo capítulo 5 de Mateo, se van a dar cuenta que Jesús ahí es donde empieza a hablar de la ley, ¿no? Jesús y la ley, o sea, ¿qué relación tiene Jesús con la ley? ¿Sí? Entonces, después de ese discurso de cómo Jesús, qué relación tiene Jesús con la ley en el versículo 17 al 20, Jesús aborda 6 ejemplos o 6 ilustraciones en las cuales él va a ejemplificar lo que ya dijo en relación de él con la ley. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos ejemplos o ilustraciones? Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, y el último en el capítulo 6, en el inicio, Jesús y la limosna. ¿Sí? O sea, de cierta forma, estos son 6 ejemplos, que de hecho el pastor estaba estudiando con el otro grupo el divorcio. ¿Sí? Estos 6 ejemplos sirven como justificación, podríamos decir, o defensa de su relación, de la relación de Jesús con la ley en el versículo 17 al 20, ¿sí? Y es que en el versículo 17 al 20 nosotros lo que encontramos es que Jesús plantea, ¿no? ¿Qué dice el versículo 17? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, dice. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Permiso, me voy a quitar la mascarilla. Siento que me estoy ahogando. Creo que es por la mascarilla. Las otras son dan como más espacio. Pero bueno, entonces, retomando, ¿por qué esta porción es tan importante? Esta porción que acabamos de leer acerca de los juramentos. Les decía al principio, pareciera que esto de los juramentos no fuera tan importante. Quizás es uno de los pasajes sobre los cuales menos hemos estudiado. O sea, les soy honesto, yo no había estudiado mucho sobre los juramentos, ¿sí? O sea, y como que a veces tomamos a la ligera, porque sí he oído, no vayas a decir por Dios. Sí, como que sí nos decían eso las mamás, ¿verdad? O las abuelitas, no digas por Dios, no jures por Dios, no uses el nombre de Jehová o del Señor en vano. Ahora, hoy vamos a ver qué específicamente es lo que quiere decir esto. Muchas veces pensamos que esto tiene poca importancia, pero al mismo tiempo es necesario mencionar que el evangelio, fíjense hermanos, no solo está compuesto de cosas grandes, de cosas enormes, sino también de detalles pequeños, ¿sí? O sea, en el evangelio no son importantes, por decírselo así, que más adelante lo vamos a abordar, solo las mentirotas, ¿sí? O sea, solo las mentiras, porque nosotros como que escalerizamos las mentiras, ¿no? Como que parece que si una mentira de Yamatei fuera más pecado que una de nosotros. O sea, solemos hacer como una escalera nosotros, no solo de las mentiras, de los pecados, ¿sí? Entonces, si Jesús con esta justificación de su relación con la ley en el versículo 17 al 20, lo que está haciendo es desmentir las enseñanzas y prácticas que los fariseos hacían y asimismo imponían en el pueblo, ¿sí?
¿Por qué? Porque los fariseos, y lo hemos estudiado antes con ustedes en el inicio del Sermón del Monte, en el inicio de estos ejemplos, con respecto al adulterio, con respecto a la ira. O sea, ellos se iban solo a la letra, ¿no? Pero no iban al fondo, al espíritu de la ley, podríamos decir. ¿Qué era lo que en verdad quería lograr esa ley? ¿Sí? Entonces, ¿por qué es tan importante esto de los juramentos y la mentira en este contexto en el que estamos hablando? Porque se trata de nuestras relaciones con las demás personas. ¿Sí? Aquí vamos a abordar hoy, o lo que estamos abordando con el cristiano y los juramentos, es qué valor tiene la palabra del cristiano. ¿Sí? ¿Qué valor tiene su palabra como creyente? O sea, estoy hablando de su palabra, la suya. ¿Sí? ¿Qué tanto mentimos nosotros? ¿Qué tan variable es nuestra palabra? ¿Sí? Y yo creo que todos tenemos algo que mejorar en algún momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos lleva al campo de las relaciones personales, donde usted y yo nos relacionamos con muchas personas, ¿sí? Y lo que les decía, el evangelio no solo se preocupa por las cosas grandes, también por las pequeñas. Además, esto también sirve para que Jesús siga evidenciando la falsedad e hipocresía de los fariseos y los escribas. Y en el versículo 33, tengan su Biblia ahí a la mano, versículo 33, además dice, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Fíjense que ustedes que específicamente esta frase no se encuentra en el Antiguo Testamento. O sea, esta frase así como la decían los fariseos, Jesús está citando a los fariseos aquí, ¿sí? Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. No encontramos una frase así en el Antiguo Testamento. Lo que sí encontramos es que los fariseos, de cierta forma, habían hecho una deducción de, por ejemplo, de las leyes de Levítico, ¿sí? En donde sí en donde sí Jehová deja establecido que nuestras relaciones con las demás personas o las relaciones del pueblo con las demás personas, entre ellos y con los extranjeros, debían de ser relaciones sanas, ¿sí? Y no relaciones hipócritas. No, tenían que ser relaciones honestas, sinceras, íntegras, ¿sí? Y en base a eso aborda esto, fíjense. Ahora, Jesús, después de citar a los fariseos, viene y sustituye la enseñanza de los fariseos. Pero yo os digo, dice, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ahora bien, aquí entramos, aquí vamos a hacer el traslape. Vamos a dejar un poquito atrás los juramentos y vamos a entrar a la parte de las mentiras. ¿Sí? Fíjense ustedes que específicamente el tema de fondo aquí es ese, la mentira. ¿Sí? Y fíjense qué curioso, se dice que en aquellos tiempos los fariseos decían, no tomes el nombre del Señor en vano. No, 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 es pecado. ¿Sí? Te vas a ir al infierno. Es pecado eso. Pero saben, si ahora sí podés jurar por otras cosas. Jura por el templo, jura por tu misma cabeza, jura por el altar, jura por cualquier cosa. Media vez no metas a Dios en medio, podés hacerlo. ¿Sí? Ahora bien, el problema aquí no es el juramento, sino la mentira. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras no tomaran el nombre de Dios en vano, por decirlo así, para jurar por Dios, todo estaba bien, ¿sí? En el Antiguo Testamento, de cierta forma, el Señor fue quien estableció, les voy a decir así, los juramentos. ¿Por qué? Porque a causa de la caída, a causa del pecado, una distorsión en las relaciones humanas, ¿sí? O sea, el ser humano después de la caída rompió relaciones con podríamos decir en tres esferas que son las más importantes: Dios, la creación y ellos mismos, o sea, entre nosotros como humanos. O sea, nos llevó a esa ruptura. Y en nuestras relaciones humanas, en las relaciones humanas en el pueblo, habían mentirosos, habían mitómanos, como les dije al principio. O sea, gente que le fascinaba mentir, ¿sí?
Incluso encontramos algunos del pueblo del Señor, incluso mintiendo gravemente en el pueblo de Israel, ¿sí? Luego vemos las consecuencias, ¿sí? Entonces, pero volviendo al punto, los fariseos señalaban que mientras no mencionaras a Dios en tus afirmaciones, podías mentir, simplificándolo, ¿sí? Mientras no relacionaras a Dios, mientras no mencionaras a Dios o no juraras por Dios, podías mentir. Ahora bien, vemos una vez más cómo los fariseos habían moldeado la ley a su manera, no entendían el espíritu de la ley, y este en parte también es el legalismo en su máxima expresión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense que los fariseos acá lo que estaban haciendo era que mientras ellos no cayeran en esa parte de la ley, y hace unos meses atrás hablábamos sobre esto acá en la iglesia, de que los fariseos lo que habían hecho era buscarle como recovecos a la ley. ¿Sí? O sea, ellos creaban una cosmovisión de ley para justificar sus actos pecaminosos. Ellos decían que el que sea adúltero hay que ser apedreado o apedreada la mujer. Pero yo os digo, les dice Jesús, si en tu corazón, si miraste a una mujer para codiciarla, o sea, Jesús va al fondo de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que ellos decían, mientras yo no me ve involucrado en ese pecado que el otro tiene, todo está bien, ¿sí? Ahora, pregunto yo, podríamos nosotros caer en una actitud como la de los fariseos en aquel tiempo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podríamos nosotros caer en una actitud fariseica, en una actitud legalista, como los escribas y fariseos? Y mire, pues, quiero que mediten esto porque estamos hablando de los líderes, ¿sí? No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando en su mayoría del liderazgo religioso de aquella época. ¿Sabe usted a qué se dedicaban los escribas? Eran los que transcribían la ley. Se gastaba un papiro viejo, traigan otro nuevo, y ahí estaba el escriba. ¿Cómo? Ajá, exacto. O sea, gente que conocía, hermanos. Gente que conocía la ley de Dios. Pero ¿sabe qué? Habían ellos hecho un juego de palabras ahí, mandamientos, que les permitiera pecar sin que ellos se vieran como pecadores. Sí, o sea, es pura apariencia, ¿sí? Pura apariencia, pura hipocresía. Legalismo en su máxima expresión, lo que les decía. Nosotros incluso seguimos, de cierta forma, el patrón de los fariseos. ¿Sí? Ahora, y aquí, porque esta escritura no tendría ningún valor si nosotros no la contextualizamos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando usted, o sea, cómo se muestra el patrón de los fariseos en nosotros como pueblo de Dios hoy en día? Muchos de nosotros seguimos segmentando el pecado. ¿O no? Como que nosotros tenemos grupitos de pecado, ¿va? Como que tenemos un bote de pecados por aquí que estos no son tan graves. Otro bote por aquí que estos ya son un poquito más graves. Y tenemos un bote ahí aparte que son los destructivos. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso nosotros? Saben, es algo que me causa curiosidad, cómo nosotros muchas veces tenemos esa forma fariseica, les digo así, de vivir. ¿Sí? Una forma hipócrita de vivir. ¿Por qué? Porque nos encanta juzgar a otros en lo que nosotros no estamos pecando. ¿Sí? En lo que nosotros no estamos pecando, porque usted también peca. ¿Sí? O sea, todos pecamos. Pero los fariseos eran este tipo de gente, miren hermanos, condenaban al que adulteraba, al que era hallado en la cama con una mujer que no era su mujer, lo condenaban, lo mataban. Pero sabe, ellos miraban y codiciaban con sus ojos. Ellos odiaban en su corazón.
Ellos eran orgullosos, eran egoístas. Pero mientras ellos no se vieran, quiero que ustedes entiendan la dimensión de esto. ¿Sí? O sea, mientras ellos no se vieran involucrados en el hecho concreto, su mente estaba tranquila y habían ellos creado una cosmovisión completa bíblica. Bíblica, o sea, tenían base de la ley, la Torá. Ellos tenían ahí la ley de Moisés, los libros históricos, los salmos, los profetas. Tenían ellos un justificante bíblico. ¿Y saben qué? Doblegaban al pueblo a esa forma de vida. ¿Sí? Entonces, cuando yo pienso en esto, sinceramente, me pongo a pensar que muchas veces, fíjense que nosotros somos poco críticos con nosotros mismos. O sea, como que nos hace falta ver hacia adentro, ¿sí? Nos hace falta ver hacia adentro y juzgarnos a nosotros mismos, ¿sí? Porque muchas veces pasamos a formar parte de este grupo de personas, no digo que todos, pero algunos sí, pasamos a formar parte de este grupo de personas que vivimos señalando pecados que a mí me parecen estratosféricos, pero que hay pecados que yo tengo, ¿sí? Porque ¿sabe qué? Usted conoce la parte de mi vida que yo quiero que usted vea, ¿sí o no? Yo conozco la parte de su vida que usted me está mostrando, que usted quiere mostrarme. Hay una parte de su vida que yo no conozco. O sí, o no, o sí, perdón, o sí conozco toda su vida yo, no. Entonces mostramos al mundo lo que nosotros queremos permitirle al mundo que miren nosotros. Más de eso no. O sea, hay ciertas cosas que usted tiene ahí atrás, debajo de la cama, que no se las mostraría a nadie. ¿Sí? Y como eso usted lo tiene bien, como lo tenemos bien guardado ahí atrás, muchas veces nos ocupamos en juzgar, en señalar, mientras lo que yo tenga debajo de la cama no salga a luz. Peligroso, ¿no, hermano? ¿No les parece peligrosa esa actitud? Para mí, yo creo que es algo destructivo. Porque en su momento todos fallamos. Todos pecamos. No debería sorprendernos cuando alguien peca. Al contrario, lo que sí debería sorprendernos es cuando alguien no peca. ¿Sí? Precisamente estaba leyendo un fragmento de un libro que ni es cristiano el autor. Él se llama Zygmunt Bauman y es un filósofo, sociólogo, y él escribe un libro que se llama La maldad líquida. Fíjense ustedes, como ahora ya todo está líquido. La maldad líquida. Y sabe, a la conclusión que un filósofo, sociólogo, que nada tiene que ver con el cristianismo, nada tiene que ver con el evangelio, ¿sabe a qué conclusión llegó? La maldad es algo intrínseco del ser humano. ¿Qué es eso? Usted ya lo trae. Usted lo tiene ahí adentro. Usted tiene que matarse a usted mismo para acabar con eso. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Sí? Pero muchas veces ignoramos. Muchas veces pensamos que es el entorno, ¿verdad? Aunque en cierta forma podríamos decir que influye. Pero quien más influye es usted mismo. ¿Sí? O sea, quien permite todo es usted. Quien toma la iniciativa es usted. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? ¿Ah? Qué tremendo tener una bomba de tiempo aquí adentro, ¿verdad, hermanos? Es lo que usted tiene. Una bomba de tiempo, mire, que en cualquier rato, ¡pum!, va a explotar. ¿Sí? ¿Cómo? Ajá.
Gracias, hermana. ¿Ya no iba a decir algo más? ¿No? Creo que ahí eso lo dijo todo, digo usted. ¿Ah? Sí, fíjense que es interesante, hermanos, y habría un montón de pasajes de la Biblia para hablar de estos, y nos tomaría mucho más tiempo, pero quiero centrarme en esto, en la línea que he tenido ahorita. Entonces, no cometamos el error de hacer escaleras de pecados, ¿sí? Lo que a usted le hace pecador no son acciones grandes o chiquitas, ¿sí? El hecho de que usted lo hace pecador es que usted es pecador, usted está en el grupo de pecadores, ¿sí? Entonces, y eso está dentro, ¿sabe? Los esenios, en el tiempo de Jesús, había una tribu, un grupo de gente que decían, no, para ser santos nos vamos a ir a las montañas, ¿sí? Y así fue como nacieron de cierta forma los monasterios, miren. Se fueron, se iban a internar allá. ¿Por qué? Porque decían, aquí no va a entrar el mundo, aquí sí vamos a alcanzar la santidad. ¿Usted cree que la alcanzaron? No, no. Engañoso es el corazón, volvemos al punto. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? Entonces no cometamos el error de hacer escaleras de pecados o escaleras de mentiras. No hay mentiras blancas, no hay mentiras piadosas. ¿Sí? Mentir es mentir. Y Jesús ataca de manera frontal, es esto. Ahora, pregunta, ¿por qué es tan importante decir la verdad? ¿Por qué es tan importante decir la verdad? Porque sabe usted, y me encantó esta parte, Martin Lloyd-Jones dice, el mundo no se ha caído porque todavía hay personas que dicen la verdad. O sea, de cierta forma, en tema de relaciones humanas, quienes sostienen al mundo son las personas de palabra. Son las personas que aún cumplen su palabra. Son las personas que sostienen la verdad, que dicen la verdad, ¿sí? El mundo se caería sin la verdad, sin personas que sostengan su palabra. La sociedad sucumbe, una sociedad mentirosa no sirve. ¿En quién podría usted confiar en una sociedad mentirosa? No podríamos confiar en nadie, ¿sí? Es por eso que es importante decir la verdad. Debemos ser hombres y mujeres que abrazamos la verdad. ¿Cómo? Les voy a compartir 4 recomendaciones. ¿Cómo podemos nosotros ser hombres y mujeres que abrazamos la verdad? ¿Por qué hablar de esto? Dice Jesús en el versículo 37, pero sea vuestro hablar, dice, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, dice, de mal procede. Ahora, entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a ser hombres que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no? Porque lo que es de más de eso, de mal procede. Número 1, debemos entender, miren hermanos, que la mentira es un problema del corazón. La mentira es un problema del corazón. Es cierto que usamos la lengua para mentir, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted tiene mentira en su corazón, su boca va a hablar mentira. ¿Sí? Su boca va a hablar mentira. Y miren, tal vez nosotros podríamos estar pensando en la mentira de una manera simplista, pero yo les digo, la mentira no hay que tomarla de manera simplista, porque podríamos decir, no, yo he mentido y no ha habido ningún problema. Yo les puedo decir, el pastor daba una estadística en la mañana. En divorcios, los divorcios aquí en Guatemala, la estadística de divorcios y matrimonios es a 9-1. O sea, de cada 10 matrimonios, solo uno logra vivir. Solo uno logra perseverar, mantenerse unido. 9 se separan. Y fíjese, una gran cantidad de estos divorcios se dan, ¿sabe por qué? Por mentiras. Mentiras. ¿Qué tanto impacto puede tener una mentira que usted le pueda decir a su cónyuge, a su pareja? Porque muchas veces lo hacemos, ¿no? O puede pasarnos. Entonces, la mentira es un problema del corazón. ¿Por qué los fariseos estaban tan empeñados en este tema? O sea, los fariseos tenían un corazón mentiroso.
Y por eso ellos hablaban mentira, ¿sí? O sea, el cambio que los fariseos necesitaban no era un cambio simple, era un cambio de corazón, ¿sí? Pero siguiente, el 2, debemos pedir a Dios que nos ayude a aborrecer la mentira. Miren ustedes, pero esto quedaría incompleto. Si nosotros decimos, le voy a pedir a Dios que me ayude a aborrecer la mentira. Para que el enunciado sea completo sería, le voy a pedir a Dios que me ayude a aborrecer la mentira y a amar la verdad. ¿Sí? O sea, usted con aborrecer la mentira podríamos decir que no alcanza. No alcanza con aborrecer la mentira. Tenemos que amar la verdad. Amar decir la verdad. ¿Sí? Y esto implica en todo, hermanos. En todo, en nuestras relaciones, en el compartir el evangelio, cuando nos reunimos. Porque en cualquier lugar, en cualquier momento, usted y yo estamos expuestos a mentir. ¿Sí? Sí, sí, sí. Que es que si le hubiera dicho, buen punto ese. Sí, sí, sí. Sí, cuando usted invita a un culto a alguien y le dice, ahí te aviso más tarde. También. No, y es que ahí miren, hay un montón de situaciones en las que mentimos. Simplemente muchas veces no nos ponemos nosotros a pensar en esas situaciones. ¿Por qué? Porque las consideramos pequeñas. Las consideramos sin importancia y que no pueden tener un impacto en nuestra vida. Sin embargo, sí tienen un impacto. ¿Sí? Puede ser que usted mienta, le voy a decir así, hasta inconscientemente. O sea, así, deliberadamente puede ser que usted mienta también. Todos, ajá. Ajá. Sí, exacto. Y es que muchas veces podemos caer en el error de tratar de justificar algo injustificable a ustedes. O sea, algo que no. ¿Cómo? Sí. Fíjense que una de las cosas, y para ejemplificar tal vez un poco lo que dice hermano Henry, es que muchas veces nosotros pensamos que la verdad le va a hacer daño a una persona y por eso mismo no se la decimos. ¿Sí? Y fíjense que esto, cuando nosotros guardamos algo así, es algo mucho más peligroso todavía. ¿Sí? Jesús, hay dos términos para hablar de esto que pienso que son importantes. El primero, definitivamente, el primer término es verdad. El segundo término es gracia. ¿Sí? Hay verdades duras, ¿sí o no? Hay verdades que duelen. Hay verdades que dejan cicatrices. Pero es importante que esas verdades vayan de la mano con la gracia del Señor. El Señor siempre dijo la verdad. Dijo verdades duras, verdades en su momento pesadas, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Gracia, gracia, compasión. En cierto momento escuché a alguien decir, es que a mí me gusta decir la verdad de frentecito. Pero llevas gracia de frentecito también. Porque, ¿sabe? Muchas veces también decimos verdades para herir a personas. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? O sea, gracia y verdad. Gracia y verdad deben ir acompañados. O sea, es que miren, hermanos, la vida cristiana es ese como que cuando alcanzamos la madurez, aprendemos cuestiones como estas, ¿sí? Porque es un montón como de cosas que van relacionadas. Fíjense, hace unos días yo estudiaba algo acerca de la compasión, ¿sí?
La compasión. Y lo relaciono directamente con esto porque cuando usted no tiene compasión, no le importa herir a alguien con mentiras o con verdades. Y sabe usted, dice, la compasión es el problema misionero más grande que la iglesia tiene. ¿Por qué? Porque no tenemos compasión. Estamos viendo muchas veces que el mundo se está pudriendo. Nosotros tenemos la verdad en nosotros y no la decimos. ¿Sí? Y no vamos. Y no rescatamos. ¿Sí? Entonces, en todo ese círculo es como un universo, ¿verdad? Ustedes, es como un universo de cosas en los que la compasión juega un papel muy importante. ¿Sí? Ajá. Exacto. Exacto. Todos. Sí, y fíjense que viendo desde el punto de vista, gracias pastor, desde el punto de vista que el pastor lo plantea, no sé realmente quién tendrá solvencia para señalar a alguien, siendo humano, sí, siendo humano. O sea, ¿cómo es alguien? Y muchas veces pensamos, fíjense que y estudiando esto, estaba precisamente también leyendo algo acerca de David. O sea, David, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo se imagina? Le pregunto yo, si a usted le dijera, sin conocer la historia de David, y a usted le dijera, miren, yo conozco un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cómo se imaginarían a ese hombre ustedes? Compasivo, ¿qué más? Santo, perfecto, agradable, gentil, amable. Hay un montón de adjetivos, ¿no? ¿Cómo era David? ¿Cómo? Exacto. Exacto. Sin embargo, también tenemos que agregar que David era un adúltero, era un asesino, homicida, mentiroso. ¿Qué más? ¿Qué más? Mal padre, exacto. Mire, ajá, conforme al corazón de Dios. Pero fíjense que, y estaba, cuando estaba viendo eso, precisamente, o sea, muchos de nosotros fantaseamos, ¿no? Con esa frase, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero para entender lo que eso significa, dice, debemos empezar por las primeras palabras. El hombre no dejó de ser hombre, era humano. O sea, era un hombre, no era diferente a nosotros. ¿Sí? Pero este David lo caracterizaba un arrepentimiento genuino, arrepentimiento verdadero. ¿Sí? O sea, confesaba sus pecados. O sea, sincero, íntegro, ¿sí? Y genuino, transparente, ¿sí? O sea, ventilaba sus heridas ante Dios, ¿sí?
Ventilaba sus heridas ante Dios. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque muchas veces nosotros no ventilamos nuestros pecados ante el Señor. Porque sabe usted, cuando ventilamos nuestras heridas duelen. Da vergüenza, ¿sí o no? ¿O no hay pecados que a usted en su momento le daría vergüenza confesárselos a Dios? Por eso es que no se vale decir, Señor, no sabemos en qué te he fallado. ¿Cómo que no sabemos, hermanos? Sabemos. Y con lujo de detalles. ¿Sí? Entonces, volviendo al punto, ya compartí 2 recomendaciones. La mentira es un problema del corazón. 2, pide a Dios que te ayude a aborrecer la mentira y amar la verdad. 3, siembra palabra en tu corazón. De la abundancia del corazón, ¿qué dijimos? Habla la boca. Entonces, si usted tiene palabra en su corazón, ¿qué va a hablar? Palabra. Palabra. ¿Saben qué? He visto un montón de gente que se queda asustada de oír predicar, por ejemplo, ¿no? Y en su momento a todos nos ha pasado, ¿no? Es que el hermano, mire, dio un mensaje, me dio palabra fresca, palabra del Señor, palabra nueva. Y decía un hermano, no es que yo sepa mucho, es que usted sabe muy poquito, decía. ¿Qué relación nosotros tenemos con la palabra? Porque miren, pues, hermanos, esta es la verdad. Esta es la verdad normativa. O sea, el libro, la palabra que norma la verdad es este. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Sí? Ser recibida y cumplida. Entonces, esto es lo que yo tendría que tener en mi corazón. Siembre palabra en su corazón. ¿Por qué? Porque la palabra es la única herramienta que puede fomentar el cambio en su vida. ¿Sí? ¿Qué contacto nosotros tenemos con la palabra? ¿Vamos a ella? ¿Qué tanto nos acercamos nosotros a ella? Pídale un plan de lectura, ya está atrás Pablo, ¿ve? Pablo tiene planes de lectura ahí para leer la Biblia en un año. ¿Ya? Acérquese a la Biblia, nos hace falta eso. ¿Sí? Nos hace falta acercarnos a la Biblia. 4, ora a Dios para que ponga guardia en tu boca. Hay cosas, escúcheme, ora a Dios para que Dios ponga guardia en tu boca. Salmo 100, creo que anoté mal la cita. 141:3. Pon guardia a mi boca, vigila mis labios. Es lo que necesitamos, mis hermanos. Porque muchas veces nosotros hablamos de más. ¿O no le ha pasado a usted eso? ¿Para qué se lo dije? ¿Va? ¿Para qué le dije eso? ¿Sí? O sea, muchas veces nosotros hablamos de más y tenemos que velar, orar a Dios para que ponga guardia en nuestra boca. ¿Sí? Para que vigile nuestros labios, para que nos ayude a dar, miren hermanos, esa respuesta sazonada con sal. ¿Ah? Sazonada, una respuesta sazonada, una respuesta como es, como se debe, una respuesta verdadera. ¿Sí? Voy a concluir. Entonces, ¿cómo nosotros deberíamos de vivir nuestra vida? Fíjense que hay una frase, ahí se la aprenden. Es una frase en latín que se llama, bueno, no se llama, la frase es coram Deo. ¿Qué es coram Deo? La primera vez que escuché esta frase, la leí, en un libro, decía, ¿cómo un cristiano debería vivir, ya que estamos hablando del reino de Dios? Un ciudadano del reino, ¿cómo debería vivir un ciudadano del reino? Y el teólogo que escribía el libro decía, nosotros como ciudadanos del reino debemos vivir coram Deo. ¿Sabe usted qué quiere decir coram Deo? Delante de la presencia de Dios. Le voy a decir una expresión y espero que no me la tomen a mal. Usted debería de vivir, yo debería de vivir como que si todo el tiempo estuviera en las mismas narices de Dios. Literal, hermano. O sea, yo no sé si usted se ha puesto a pensar en algún momento que nosotros estamos desnudos ante Dios.
O sea que aunque usted mienta aquí, que aunque yo mienta allá, delante de Él lo conoce todo. Sí. Él lo sabe todo. Él sabe qué es lo que escondemos. Él sabe qué es lo que nosotros no queremos que otros conozcan. ¿Sí? Así como que Jesús deseaba transformar el corazón de sus discípulos, también busca transformar los de nosotros. Pero debemos vivir, recuerden eso, debemos vivir coram Deo. Un discípulo, un ciudadano del reino, ¿cómo vive? Coram Deo, delante de la presencia de Dios. Todo el tiempo Dios nos está viendo. Todo el tiempo Dios está con nosotros. Y que esto no signifique algo terrorífico para usted. No. Imagínese tener todo el tiempo a Dios con usted. Pues eso es lo que pasa. Esa es la realidad de las cosas. Dios está todo el tiempo literalmente con nosotros. ¿Sí? Gloria a Dios por su palabra. La verdad es que es de mucha bendición para mí compartírselas. Y miren que algo, muchas veces no le ponemos cuidado, ¿no? A pasajes como este, acerca de los juramentos, acerca de la mentira, acerca de hablar verdad. Nosotros necesitamos hablar verdad en nuestras relaciones, no hablar mentira. Les invito a que se pongan de pie y vamos a orar. Vamos a orar para terminar y van a quedar despedidos. Les invitamos a que puedan acompañarnos durante la semana. El martes tenemos liderazgo bíblico con el pastor y oración. El jueves tenemos pastoral de la familia. Vamos a seguir acá. Y están muy buenos los temas de ambos, martes y jueves, así que están invitados. Igual, creo que femenil también, ¿verdad? Reuniones presenciales, igual jóvenes, están invitados viernes y sábado. Así que, y sus ofrendas, por si alguien vino tarde, allá pueden dejar sus ofrendas o diezmos voluntariamente. Bueno, oremos, Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú anhelas que nosotros seamos verdaderos, genuinos, auténticos. Ayúdanos, por favor, Señor, a que en nuestras relaciones, en todas las esferas de nuestra vida, seamos auténticos, que hablemos verdad y no mentira. Pero, Señor, ayúdanos a sembrar palabra tuya en nuestro corazón. Porque entendemos, Padre, de que de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Entonces nosotros queremos hablar verdad. Entonces ayúdanos a tener contacto con tu palabra. Ayúdanos a ser disciplinados. Ayúdanos a practicar, Señor, nuestras disciplinas espirituales. A orar, a leer tu palabra, Señor, por favor. Lo necesitamos hoy más que nunca, para que nuestro corazón, Señor, esté saturado de verdad y hablemos verdad, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que han venido en el primer y en el segundo servicio, Señor. A cada familia te pedimos una bendición especial por este tiempo también, Señor, que estamos viviendo como iglesia. Es un tiempo de incertidumbre, Señor, pero te pedimos que tú nos des la serenidad, Señor, la tranquilidad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento para estar confiados en ti, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por el privilegio, Señor, que nos das de compartirla. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.